Capítulo 1. El director ejecutivo se enamora de la becaria de Cenicienta fue la historia de amor que cautivó a todos ese año, pero quienes envidiaron a Cenicienta nunca supieron cuán trágicamente murió. Esa noche tuve fiebre alta, pero él insistió en que asistiera a la fiesta de cumpleaños de su amigo. Nancy, él ha sido mi mejor amigo durante más de 10 años. No puedes simplemente negarte a ir. Pensando en lo bueno que había sido conmigo, me subí a su auto a regañadientes. En la fiesta sus amigos se burlaban de él, llamándolo calzonazos. Él lo negó con vehemencia y cuando nos fuimos, me hizo arrodillarme para ponerme sus zapatos. Ethan, realmente no me siento bien. No puedo agacharme. Mientras las risas resonaban a nuestro alrededor, él me miró fijamente por un momento como un volcán a punto de entrar en erupción. ¿Está bien? Solo estaba bromeando, aunque él dijo que sabía que estaba enojado. Efectivamente, poco después de salir de la villa, explotó. En la oscura carretera de montaña, el coche aceleró y yo estaba aterrorizada. Ethan redujo la velocidad. Esto es demasiado peligroso. Resopló. Así es como conduzco. Si no puedes soportarlo, no viajes conmigo. Dicho esto, me sacó del auto, dejando atrás mi teléfono. La noche en la montaña era helada y a medida que caminaba, mi fiebre empeoró. Al oír que se acercaba un coche, me confundí con la matrícula. Pensé que era uno de los amigos de Ethan. Así que me quedé al borde de la carretera y el coche se detuvo. No recuerdo mucho más de lo que pasó después de eso. No recuerdo cuántas personas había ni cuánto tiempo me atormentaron. Lo único que recuerdo es que nadie vino a buscarme hasta el amanecer, a pesar de que estaban allí mismo, agrediéndome al costado del camino. Cuando finalmente me arrojaron montaña abajo, el cielo apenas comenzaba a aclararse y él nunca apareció. Cuando me desperté estaba acostada en una bañera, el agua estaba roja como la sangre, casi me ahoga. Al salir tambaleándome del baño, agarrándome la muñeca herida, lo vi, desmayado, borracho, en el sofá de la sala de estar. Quise matarlo en ese momento, pero mi muñeca sangrante no me lo permitió. Mientras luchaba por llamar a una ambulancia, me desplomé frente a él. Cuando me desperté de nuevo, estaba en una habitación de hospital. Me miré al espejo y vi el rostro de Mia, una chica rica que siempre me había envidiado por estar con Ethan. Miré el anillo en mi mano izquierda y poco a poco fui armando la línea de tiempo. Poco después de mi muerte, él se casó con Mia por acuerdo de sus padres, y Mia terminó con su vida en la bañera el día que yo renací. Era su primer aniversario de bodas. Los padres de Mia me ayudaron a olvidarme. Al parecer, Ethan seguía diciendo que no podía olvidarme. Me declaró públicamente su profundo amor mientras atormentaba implacablemente a Mia. Miré la hora. Habían pasado 2 días desde que yo, ahora Mia, ingresé en el hospital. No me había visitado ni una vez. Hija, haz caso a tus padres y divórciate de Ethan. No hace falta papá, mamá. Me encantaba ser su esposa. Al ver sus expresiones preocupadas, los abracé. Apoyándome en sus hombros, me reí desde lo más profundo de mi corazón. La criada de Ethan no se sorprendió y me trajo comida todos los días. Roy, ¿aún no está sobrio? Señora, dijo Roy con calma. El señor está muy ocupado con el trabajo. No me sorprendió. Después de todo, las muñecas de Mia tenían muchas cicatrices. Algunas profundas, otras superficiales. Esta vez, Mia finalmente lo había logrado. Ignorando las súplicas de mis padres, pronto le pedí a Roy que me llevara a casa. La casa de Mia y Ethan también es su tumba. Capítulo 2. Con las muñecas vendadas, preparé una comida de 3 platos con sopa para él. Sin esperar a que Roy me lo recordara, llevé la lonchera directamente a su oficina. Mia, ¿cuántas veces vas a usar este truco? No importa qué nuevos planes se te ocurran, solo amaré a Nancy. Para él, el sufrimiento de Mia era solo una estratagema para ganar su afecto. Me limité a sonreír y puse la comida en su escritorio. Pruébalo. Lo hice solo para ti. ¿Qué tal? A tu gusto. Apenas dio 2 bocados antes de dejar los palillos. Lejos de la cocina de Nancy. No pude contener la risa. Después de todo, soy Nancy. Había preparado exactamente los platos que él decía que le encantaban como especialidad de Nancy,
pero no los reconocía. Antes de venir aquí, incluso pensé que tal vez recordara algo de nuestro pasado. Ahora veo que era solo una ilusión. Él nunca me amó. Amaba un símbolo. Una Nancy que encarnaba su fantasía de devoción. Sin necesidad de que me indicaran la puerta, dejé la lonchera y salí de la oficina. Al regresar a la casa de mis padres, miré la casa vacía, perdida en mis pensamientos. Llamé a la puerta de un vecino y me enteré de que mis padres habían rechazado la ayuda financiera de Ethan e incluso tenían la intención de demandarlo por intento de asesinato. Habían vendido la casa para financiar la demanda. Después de mucho buscar, finalmente los encontré. Las luchas constantes los habían agotado y ahora estaban postrados en una cama en un apartamento de alquiler de 10 metros cuadrados, sin dinero para el tratamiento, esperando la muerte. El peso de la familia había recaído sobre mi hermana, que apenas había comenzado la universidad. Le deslicé algo de dinero por la puerta y fui a buscarla, que trabajaba a tiempo parcial en un restaurante. Zoe, me enteré de que abandonaste la escuela. Dije después de que su colega me la señalara. Ella me miró con ojos cautelosos. Me quité las gafas de sol y dejé al descubierto mis ojos rojos y llenos de lágrimas. Soy yo, tu hermana. Después de mucho convencerla, finalmente dejó de verme como un caso psiquiátrico. Cuando le conté todos los acontecimientos de nuestras vidas, se derrumbó y me creyó. Como había abandonado la escuela hacía poco, pude ayudarla a volver a inscribirse en ella. Ethan, ese cabrón arrogante. No quiero volver a verlo nunca más. Al ver su ira justificada, sonreí. Si él quiere dar, ¿por qué no deberíamos recibir? Poco después, la empresa de Ethan contrató a un nuevo pasante. Bajo mi dirección, Zoe ahora se comportaba con al menos el 70 a 80% de mis modales. Con la identidad de la hermana de Nancy, rápidamente fue transferida al departamento de secretaría, donde se ocupaba de tareas triviales. La primera semana, Ethan se unió a ella para almorzar y le preguntó si se sentía cómoda con su trabajo. A finales de mes, ya se preocupaba por sus necesidades diarias e incluso le ofreció una tarjeta de crédito adicional. Hermana, Ethan es peor que la basura. Una noche ella se enfureció y se atiborró de comida. No la culpé por estar tan enojada. Después de todo, así fue como comenzó mi desafortunada relación con Ethan. Incluso los regalos que me dio fueron los mismos. Mientras ella despotricaba contra él, tuve que reírme y limpiarle la comida de la boca. No te preocupes. No te dejaré soportar esto por mucho tiempo. Al poco tiempo mi hermana ocupó un puesto en la empresa similar al que yo había tenido. Los observadores perspicaces no pudieron evitar darse cuenta. Aunque Ethan era director ejecutivo, su puesto era heredado. Aunque técnicamente era un graduado de una prestigiosa universidad extranjera, todo el mundo sabía que sus padres tuvieron que donar un edificio para su admisión. Incluso los empleados y accionistas estaban resentidos por su pomposa imagen de director ejecutivo. La presencia de mi hermana provocó rápidamente una gran conmoción en la empresa. Capítulo 3. No tuve que hacer mucho esfuerzo. Pronto me llegaron invitaciones de las esposas de los accionistas. Elegí a algunas de las importantes para asistir. Cualquiera que fuera la excusa, sus palabras siempre se referían a que yo debía mantener a mi familia bajo control y apoyar a la empresa. Fingiendo ignorancia, les seguí el juego fingiendo no entender. Pronto se convocó una junta de accionistas. Después de que terminó, Ethan hizo algo inusual, regresó a casa. Mía, como mi esposa, estás manchando mi reputación a diestra y siniestra. ¿Qué esperas ganar? En respuesta a su furioso interrogatorio, me eché a llorar, fingiendo ser la que lloraba. Antes de que pudiera terminar una caja de pañuelos, salió furioso otra vez. Unos momentos después, mi hermana llamó. Efectivamente había ido a verla. Siguiendo mis instrucciones, dijo exactamente lo que necesitaba decir. Ethan, no puedo dejarte entrar. Por el bien de mi hermana, al menos. Además, tienes esposa. Después de que terminó, le pedí que le diera un abrazo. Ese único abrazo la disgustó tanto que cerró la puerta de un portazo y la cerró con llave inmediatamente después. Pero para Ethan, ese pequeño acto solo confirmó su profundo amor y preocupación por él. Este intercambio se prolongó durante menos de 2 semanas antes de que Ethan no pudiera contenerse.
Mia firmó los papeles del divorcio. Es lo mejor para los dos. Hojeé los papeles con calma, notando que no tenía intención de dejarme sin dinero, luego abrí mi cartera. Primero saqué una pila de fotos. Eran fotos de él con varias mujeres. Las más destacadas, por supuesto, eran con mi hermana. De ese único abrazo ya había sacado decenas de fotos. Mia. Se levantó de golpe y se arrancó la corbata. ¿Contrataste a alguien para que me espiara? Resoplé. Sus modales infieles no necesitaban un investigador contratado. En las fotografías se notaba claramente que cada mujer tenía algún parecido conmigo en el pasado. Y mi hermana se había convertido en su sustituta perfecta. El hombre que todos consideraban un modelo de amor, Ethan, en realidad era un rompecorazones en serie. Dime si publico estas fotos en Internet. Todas esas personas que se conmueven hasta las lágrimas por tu supuesta devoción, ¿crees que te pisotearán con disgusto? Empezó a mostrar signos de colapso, se arrancó la corbata y destruyó todo lo que tenía a su alcance. Me quedé allí sentada, viéndolo actuar. Roy tomó su mano sangrante entre las suyas y me reprendió por no preocuparme por nuestro matrimonio. Al oírla hablar de lealtad marital, no pude contener la risa. Roy, que había visto crecer a Ethan, sabía exactamente cómo alimentar su ego. Mia nunca habría llegado a ese punto sin su intromisión. Si a Ethan le importaba la lealtad, habría dejado que las manos de Mia quedaran marcadas de esa manera. Si fuera medio hombre cuando Mia intentó suicidarse frente a él, no habría hecho nada. Ethan se burló. Todo esto tiene que ver con que quieres que te ame, ¿no? Pensé que había oído mal. Incluso en una novela de un director ejecutivo, una frase como esa sería difícil de escribir. Sin embargo, lo dijo con orgullo. Ni lo pienses. Jamás podrías compararte con Nancy. Al oírle decir mi nombre me eché a reír. Soy Nancy parada justo frente a él. Sin embargo, había renacido hacía tanto tiempo y él todavía no podía verlo. Su supuesto amor era realmente superficial. Bastaron unas pocas palabras para convertirme en su ideal, su único y verdadero amor. No importaba lo que hiciera, podía echarle toda la culpa a su puro amor por mí. Capítulo 4. Mi risa histérica lo dejó atónito. Mientras Roy atendía su herida apenas visible, ella me regañó, llamándome loca. Si realmente amabas a Nancy como dices, ¿por qué la dejaste esa noche? Finalmente dejé que mi resentimiento se desvaneciera. Bofetada. Se abalanzó sobre mí y me golpeó en la cara. Me desplomé sobre el sofá. Si Roy no hubiera intervenido, no tengo ninguna duda de que me habría estrangulado en el acto. Mia. Mi relación con Nancy no es asunto tuyo. Luego cambió de táctica y me acusó de ser una desvergonzada y de estar dispuesta a hacer cualquier cosa para ganarme su afecto. Roy asintió con la cabeza. Una hija de granjero como Nancy era una mancha en la reputación de nuestro joven amo. Estar con ella ya era indigno para él. Murió de manera deshonrosa y todavía es humillante para el joven amo estar asociado con ella. Ethan le hizo una señal a Roy para que se detuviera. Por un momento pensé que tal vez aún le quedaba algo de conciencia. Nancy simplemente estaba siendo difícil. Tal vez cometí un error al malcriarla tanto. Si no hubiera sido por las consecuencias del asesinato, lo habría matado en ese momento. Después de que se fue furioso, mi hermana me llamó. Hermana, ¿y ahora qué? Seguimos alimentando su ego. Me puse una bolsa de hielo en la cara. Lo que quiera hacer, déjalo que lo haga. Me puse en contacto con los periodistas y utilicé los contactos de la familia de Mia. Al día siguiente, fotos escandalosas aparecieron en todos los titulares de la ciudad. Impresionante. Ethan Smith atrapado en un escándalo de luz roja. Un amante afligido busca incontables sustitutos para revivir el romance con su novia fallecida. Los periodistas habían hecho un trabajo impresionante, creando titulares que captaron la atención del público. Estas historias escabrosas se extendieron por los medios como un reguero de pólvora. Al ver cómo las acciones de la empresa caían en picada, no pude evitar reírme, con mascarilla y todo. A medida que el escándalo se intensificaba, los amigos de Ethan rápidamente se distanciaron de él. Por suerte para él, mi hermana lo acogió. Para asegurarme de que él creía en su amor,
preparé varias escenas cuidadosamente orquestadas. Provoqué arrebatos públicos, mientras que mi hermana mantuvo una actitud amable y cariñosa. Naturalmente esto solo hizo que él deseara el divorcio con la esperanza de que mi hermana lo aceptara. Su indiferencia por el bienestar de la empresa provocó una creciente frustración entre los altos directivos de la empresa. Desde que fallecieron mis padres, estos altos directivos han estado socavando todo lo que hago. Pero Ethan, has logrado que la empresa esté muy cerca de cotizar en bolsa. ¿Quién está siendo injusto contigo?, sugirió mi hermana, bastante bruscamente. Pensé que se daría cuenta de la evidente manipulación, pero no fue así. En cambio, pronto emitió avisos de despido del personal superior. Cubrió las vacantes con sus antiguos compañeros de la escuela. En la construcción, perder un proyecto de vez en cuando no es algo particularmente inusual. Pero después de unos meses, Ethan comenzó a notar que los nuevos proyectos eran cada vez menos frecuentes. A este ritmo, para empezar a cotizar en bolsa, apenas sería capaz de mantener a flote las finanzas de la empresa. Exteriormente mantenía su fachada tranquila. Pero pronto regresó a casa. Mía. Por primera vez en mucho tiempo, me tomó la mano. Hace mucho que no visito a tus padres. Vamos a verlos juntos. Mi hermana me había avisado. Estaba desesperado por conseguir ayuda. Y yo ya había avisado a los padres de Mía. Mientras él hacía su actuación para mí, ellos estaban en un vuelo a Europa. Cuando lo rechacé, la sonrisa forzada de su rostro casi se desvaneció. No hay problema, Mía. Cuando regresen, les presentaremos nuestros respetos juntos. Al verlo esforzarse por ocultar su frustración mientras me hablaba con dulzura, sentí una fría satisfacción. Perder algunos proyectos fue solo el comienzo. Tenía mucho más reservado para él. Con el escándalo público en aumento, comenzaron a filtrarse más detalles sobre su conexión con mi hermana. Ethan, deberíamos hacer una conferencia de prensa. Que mis padres aclaren públicamente las cosas. Los rumores se están saliendo de control. Primero se negó rotundamente. Al fin y al cabo, mis padres habían intentado una vez arrojarle estiércol en público. Aunque no lo consiguieron, el intento le dejó un miedo permanente hacia ellos. Pero mi hermana, entre lágrimas y suplicando, venció su resistencia. Hice que mi hermana recordara cuando yo todavía estaba con él, dejándolo sumido en el sentimentalismo. Finalmente incluso preparé sus platos favoritos y le pedí a mi hermana que los sirviera. Ethan, seguí exactamente las recetas de mi hermana para esta comida. Dio unos cuantos mordiscos. Su rostro se deformó en lo que solo pude suponer que era un intento de nostalgia. Bien, así verán que estamos enamorados. Mientras decía esto, mi hermana le dirigió una sonrisa antes de lanzarme una mirada maliciosa mientras yo observaba desde mi escondite. Ella articuló las palabras, patético idiota. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Esa noche volvió a casa y me pidió el divorcio una vez más. Muy bien. Acepté de inmediato. Estoy harta de este tormento interminable. Acordamos esperar hasta que mis padres regresaran de su viaje para comenzar el proceso. Y como gesto de buena voluntad, prometí ayudar con las finanzas de la empresa una vez que regresaran. Parecía sorprendido por mi repentina aceptación, pero las palabras tranquilizadoras de mi hermana hicieron que volviera a bajar la guardia. Pronto llegó el día de la conferencia de prensa. Yo había invitado personalmente a todos los medios de comunicación de la ciudad, desde pequeños blogueros hasta los principales canales de noticias. Cuando terminó su discurso inaugural y esperó a que mi hermana se uniera a él en el escenario, lo recibió un balde de estiércol fresco, todavía humeante. Mi hermana y yo nos habíamos asegurado de que el momento fuera perfecto, aprendiendo a fondo del intento fallido anterior de mis padres. Esta vez lo empapó de pies a cabeza. Por un breve instante las cámaras se congelaron, pero luego los obturadores volvieron a funcionar a un ritmo vertiginoso. Mientras él permanecía allí en estado de shock, la pantalla principal detrás de él de repente comenzó a reproducir una serie de clips. Eran entrevistas sinceras con las muchas mujeres que había contratado para llenar el vacío que había dejado Nancy, cada una de las cuales exponía descaradamente su verdadera naturaleza ante la cámara. Cuando los guardias de seguridad lograron despejar el lugar, todos los periodistas estaban escribiendo frenéticamente. Y no terminó allí. Fuera del edificio de la empresa,
mi hermana había colgado una pancarta blanca con letras negras en negrita. Ethan hizo que mi hermana muriera en agonía. Tal como le había ordenado, los periodistas se agolparon a su alrededor, ansiosos por conocer cada sórdido detalle del maltrato que Ethan me había dado. Esa noche Ethan se volvió loco. Por más que intentó sobornar a la prensa, ésta siguió publicando artículos sobre sus escándalos. Para colmo, todo esto ocurrió durante una fase crítica para la salida a bolsa de la empresa. El conocimiento de la próxima salida a bolsa era estrictamente confidencial entre los accionistas de la empresa. Aunque la imagen pública de Ethan había sufrido un duro golpe, la gente suponía que con una esposa adinerada de una familia influyente sobreviviría al escándalo. Y cuando insinué mi deseo de divorciarme durante conversaciones informales con las esposas de los accionistas, fue como si hubiera explotado una bomba dentro de la empresa. Días después, volvió a casa con los ojos enrojecidos. Cuando abrió la puerta, lo recibí con un cálido abrazo. Mía, tienes que creerme. Antes de que pudiera pronunciar alguna excusa premeditada, le acaricié suavemente la cara. Ethan, no te preocupes. En momentos como estos nunca te abandonaría. Mi actuación digna de un Oscar casi lo hizo llorar. Al notar que empezaba a hacer avances, rápidamente lo empujé hacia atrás. Cariño, es ese momento del mes. Aunque visiblemente molesto, se contuvo y volvió a su estado cordial mientras pensaba en la crisis de la empresa. Durante los días siguientes actuamos como la pareja ideal, engañando a todo el mundo a nuestro alrededor. Y a medida que él fue bajando la guardia, pude ver una genuina dulzura en sus ojos. No le impedí asistir a eventos sociales ni a cenas de empresa. Cariño, sé que estás destinada a grandes cosas. Ve, haz lo que tengas que hacer. Con la seguridad de que pronto le inyectaría capital, actuó aún más imprudentemente. Confiado en su enfoque, siguió adelante con los planes de la OPI, hasta que una extraña enfermedad se apoderó de él de repente. Capítulo 6. Cariño, es hora de tu medicina. Visitó muchos hospitales y especialistas, pero nadie pudo descifrar su misteriosa enfermedad. A medida que él se debilitaba, yo hacía de esposa obediente, le daba medicinas y lo cuidaba meticulosamente. Naturalmente él me trataba mejor, incluso regañaba a Roy cuando ella me hacía pasar un mal rato. Esa noche, durante una reunión de la empresa, de repente vomitó sangre y se desplomó. Corrí al hospital y encontré a Roy junto a su cama. Joven amo, Mía es solo una dama mimada. No puede cuidar de usted. Déjame hacerlo. Nadie conoce tu condición mejor que yo. De hecho, sería difícil para un extraño envenenar a Ethan. Roy era más despiadado de lo que imaginaba. En mi vida pasada como Nancy, me enteré de que Roy había estudiado medicina tradicional. La traté como a una segunda madre sin sospechar nada. Pero después de mi renacimiento, me di cuenta rápidamente. La actitud de Roy no era la de una suegra, sino más bien la de un amante celoso. Este pensamiento impactante necesitó muchas pruebas para confirmarse. Antes a Roy no le importaba Mía porque sabía que Ethan no sentía nada por ella. Pero ahora, al verme convertida en su alma gemela, no podía soportarlo. Ella pensó que lo conocía mejor después de décadas de cuidados. Con el drogado y yo sin poder ayudar, planeó intervenir y lograr que él la apreciara. Pero sus esfuerzos estaban condenados al fracaso. Al entrar en la habitación del hospital, le mostré los restos de la marihuana de Roy. Cariño, encontré algo en la marihuana de Roy. El médico dijo que podría causar una enfermedad grave con el tiempo. Al ver la expresión de pánico de Roy, supo que estaba diciendo la verdad. Roy no se ganó su gratitud. En cambio, la echó. Después de eso me convertí en su persona de mayor confianza. Al ver el cronograma de la oferta pública inicial de la empresa en su computadora, llamé a los padres de Mía. Después de su conferencia de prensa sobre la oferta pública inicial, presenté la demanda de divorcio. Para que todo el mundo lo supiera, grabé un vídeo en el que mostré el diagnóstico psicológico de Mía después del matrimonio. También mostré las cicatrices de mi muñeca y el informe médico de cuando me dio una bofetada. Los inversores que había conseguido se echaron atrás al enterarse de nuestra división de activos. Corrió a casa para hablar conmigo, pero los padres de Mía ya me habían llevado a una villa en las afueras. Los empleados de la empresa me dijeron que el plan de salida a bolsa había fracasado.
Al ver su aspecto abatido en la televisión, asentí. El clímax de mi plan estaba cerca. La oferta pública de venta fallida asestó un duro golpe a las frágiles finanzas de la empresa. En cuestión de semanas, recibió numerosas ofertas de adquisición. Entre los postores había rostros familiares, los empleados de mayor antigüedad que había despedido. Capítulo 7. En ese momento, estaba cegado por los halagos de mi hermana, no veía a nadie más que a sí mismo. Rápidamente despidió a los empleados de mayor antigüedad y los reemplazó por sus antiguos compañeros de clase. A primera vista, la empresa parecía funcionar con normalidad después de los cambios de personal, pero esos empleados de mayor antigüedad ocupaban puestos cruciales. Sus compañeros de clase como él eran niños privilegiados que habían comprado sus títulos. En la empresa, estos niños malcriados no se molestaban en hacer un trabajo real. Fue sorprendente que la empresa durara tanto tiempo bajo su gestión. Me reuní con los empleados de alto rango despedidos uno por uno. En la industria de la construcción no se utiliza alta tecnología. Estos veteranos tenían una amplia experiencia en licitaciones y concursos. Eran mis recursos invaluables. Primero conté entre lágrimas el maltrato que había recibido Ethan. Luego organicé una reunión con los padres de Mia, fomentando la buena voluntad. Los veteranos crearon rápidamente una nueva empresa y yo me convertí en uno de los principales accionistas. Ethan se encontraba en un callejón sin salida. El personal superior que había despedido no perdería esta oportunidad. Ethan, te vimos crecer. No se preocupe, nuestra oferta es la mejor que podrá conseguir en esta ciudad. Ethan estaba furioso, pero sabía que tenían razón. Aún así, su orgullo no le permitió aceptar. Al oír que había rechazado la oferta, no me sorprendí. Un hombre que creía en su propio cuento de hadas estaba esperando un milagro. Y el milagro se produjo. Su empresa adquirió un terreno a bajo precio. Aunque barato, era la última esperanza de la empresa. Corrieron rumores de que el gobierno planeaba desarrollar un nuevo distrito en ese terreno. De repente volvió a ser el centro de atención. Sus amigos ocasionales lo invitaban a eventos con la esperanza de sacar provecho de su tierra. En el campo de golf, Roy estaba de nuevo a su lado. Se enorgullecía de ser un caballero, a diferencia de Roy, que me escupía. Mia, el cielo es justo. No me dejaré vencer por alguien como tú. Su actitud moralista era ridícula. Mientras me alejaba, él seguía burlándose de mí. Los amigos de Mia llegaron dispuestos a defenderme. Los retuve y miré a Roy que se aferraba a su brazo, y me fui con una sonrisa fría. Mia, eres demasiado amable. Los sinvergüenzas deberían ser avergonzados públicamente. No digas eso. Cada uno tiene su destino. Mis amigos pensaban que todavía sentía algo por él. Solo yo sabía que lo decía en serio. Unos días después, los rumores cambiaron. La tierra está contaminada con metales pesados. No se permite ninguna construcción. He oído que el nuevo plan del distrito no incluye ese terreno. El anuncio oficial del gobierno lo confirmó. El terreno estaba destinado a la remediación de la contaminación grave. Las esperanzas de Ethan de utilizar el terreno para la recuperación se vieron frustradas. Nadie quería comprarlo. Se convirtió de nuevo en el hazmerreír de la ciudad. Capítulo 8. Desesperado, vino a mí y me pidió que comprara su empresa. ¿Seguro? Sonreí ante la mirada cautelosa de Roy. Lo discutiremos en la villa de la montaña esta noche. Dudó un momento y luego adoptó su fachada arrogante tratando de seducirme. Al ver la mirada furiosa de Roy, le di una palmadita en el hombro. Al salir, noté que Roy tenía las manos apretadas. Esperé hasta que cayera la noche para dirigirme a la villa donde se había desarrollado mi tragedia. Sonriendo, saqué una cámara oculta. Como era de esperar, el lugar apestaba. Siguiendo los sonidos, encontré a Roy y a él enredados en el dormitorio. En silencio, preparé la cámara para grabar sus acciones. Cuando tuve suficiente material, fui a buscar un balde de agua fría. Después de rociarlos, se despertó en estado de shock. Roy, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde está Mia? Joven amo, Mia es una traidora. Soy yo quien realmente se preocupa por ti.
Al ver el cuerpo hinchado de Roy, vomitó junto a la cama. Roy, ajeno a su disgusto, intentó consolarlo. Cuando ella se acercó, él la apartó horrorizado. Van. Roy cayó y la sangre se acumuló en el suelo. Llamé a una ambulancia sin prisas. Le tomó el pulso y luego se desplomó, tratando de alejarse arrastrándose. Me quedé de pie junto a la puerta y la cerré rápidamente. Mía. Déjame salir. Ethan, llamé a la policía. Solo tú y Roy estaban aquí. Si corres, no podré explicárselo a la policía. La villa fue construida para aislarse. No hay hospitales ni clínicas en un radio de 30 kilómetros. Hoy era el último día de un día festivo. La carretera que conducía a la villa probablemente estaba atascada. La ambulancia tardó más de 1 hora en llegar. El médico declaró a Roy muerto en el acto. Se volvió loco tratando de escapar. Después de pasar tanto tiempo con el cadáver de Roy, su estado mental era frágil. Creerse un elegido, ahora reducido a esto, lo destrozó. Observé cómo aceleraba por la carretera de montaña y atravesaba las barreras policiales. La policía no tardó en informar de que su coche había atravesado la barrera de protección. Como su esposa, que aún no se había divorciado, seguí la ambulancia hasta el lugar del accidente. Aunque el coche quedó destrozado, sobrevivió. Mientras lo subían a una camilla, me incliné hacia él y le susurré al oído algunas palabras antes de que se desmayara. Luchó con violencia y el médico lo sedó. Como su esposa, me mantuve involucrada en su tratamiento. Señorita Chan, felicitaciones. Su marido está despierto. Realmente valía la pena celebrarlo. Ahora estaba paralizado del cuello para abajo. Capítulo 9. Agradeciéndole al doctor, entré a la habitación. En la gran sala estábamos solo los dos. Al verme acercarme, él trató de alejarse frenéticamente. ¿Qué pasa, Ethan? ¿No dijiste siempre que querías casarte conmigo? Le mostré mi anillo de bodas. No te preocupes. Estaré contigo por el resto de tu vida. Luchó pero no pudo moverse. Cariño. El médico dijo que estás completamente paralizada. Cuanto más feliz me veía, más desesperación llenaba sus ojos. Lo arropé y le sonreí. Te visitaré todos los días. Ignoré sus gritos incoherentes y tarareé una melodía mientras me iba. Los padres de Mia querían que yo concretara el divorcio, pero yo me negué. Al ver mi actitud relajada, parecieron comprenderlo. Pronto encontraron un cuidador para Ethan. Al enfrentarme a un cuidador relajado y ávido de dinero, acepté de inmediato. Gracias, mamá y papá. Confío en que él cuidará de Ethan. Todos los días visitaba su habitación y contaba nuestros recuerdos felices. Con el tiempo el personal del hospital vio mi amor y su mal carácter. Cada vez que lo visitaba, me insultaba. Sonreía a los preocupados médicos y enfermeras. Está mentalmente inestable por el shock. Para un paciente paralítico, hacerle sufrir era fácil. A los 6 meses le diagnosticaron un trastorno mental. Empujé su cama hasta el pabellón psiquiátrico y amablemente le mostré la noticia. El ex Heu Xiao estuvo enamorado en secreto de su ama de llaves de 60 años durante 20 años. Mi hermana, que estudia periodismo, se le ocurrió el titular sensacionalista. El vídeo que grabé, aunque censurado, era reconocible. Internet se llenó de especulaciones sobre él y Roy. Para alguien con su orgullo fue un golpe devastador. Mis visitas diarias lo llevaron aún más a la locura. Cariño, salvé la empresa de tus padres. Al ver esperanza en sus ojos, rápidamente añadí, ahora soy el único dueño. Sus ojos se pusieron rojos y logró pronunciar Nancy. Al verlo tan destrozado, me reí. En la camilla, le susurré mi verdadera identidad. Ethan, ¿se siente al caer de un acantilado? Tú sobreviviste, pero yo morí con remordimientos. Pero no te preocupes, seré tu luz de luna blanca como lo deseaste. Sabiendo la verdad, despotricó, pero nadie le creyó. Sus repetidos arrebatos convencieron a los médicos de que estaba loco. No tuve que hacer nada. Su estado hablaba por sí solo. Le mostré mi teléfono y me ofrecí a llamar a sus amigos. Al ver un rayo de esperanza, me dio números.
Todos mis amigos fueron amables conmigo, pero pusieron excusas para no visitarlo. Al principio pensaron que realmente me preocupaba por él, pero con el tiempo, al verlo en un pabellón psiquiátrico, se dieron cuenta de mis verdaderas intenciones. El negocio de los padres de Mia prosperó y la gente acudió en masa a congraciarse con él. Nadie quería que lo relacionaran con él. Cariño, parece que ninguno de tus amigos puede venir. Él entendió y se quedó sin palabras. Pero cariño, sé que tú y Roy eran un amor verdadero. Ten por seguro que si mueres, los enterraré juntos. Ignorando sus luchas, terminé mi visita. Esa noche llamaron del hospital. Había intentado suicidarse, pero lo salvaron a tiempo. Los médicos creyeron que su condición había empeorado. Doctor, haga lo mejor que pueda. Apoyaré cualquier plan de tratamiento.